Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva lección de la Escuela Sabática, la lección número 2. Recuerden, estamos estudiando el libro de Marcos y estamos entrando en una nueva lección de este tercer trimestre. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, vamos a hacer como siempre lo hacemos, la oración, y le voy a pedir a Viviana que haga esta oración de inicio de esta nueva lección. Amoroso Señor, gracias te damos por la bendición de un día, Señor, para estar en compañía contigo, Señor, con nuestros seres queridos. Gracias, Señor, porque tú nos das posibilidades y renuevas, Señor, tu misericordia para con nosotros cada día. En esta hora, Señor, te rogamos que al abrir tu palabra podamos comprenderla y podamos, Señor, ser influenciados por el Espíritu Santo y poder, Señor, escuchar y aprender, Señor, de ti, aprender, Señor, contigo y que podamos mantenernos firmes en estos tiempos, Señor. Bendícenos en todo momento en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tener aquí la nueva lección. El título es Un día en el ministerio de Jesús. Estamos estudiando el libro de Marcos, esta lección número 2, que es para el 13 de julio, ¿verdad? Y sabe, el versículo de memoria dice así, y está en Marcos 1:17. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Esa es la invitación que tiene el Señor para todos nosotros también, ir en pos de Él para poder ser verdaderamente pescadores de personas para el reino de los cielos. ¿Y qué tenemos para hoy, Viviana? Vamos a repasar un poquito lo que tuvimos ayer, que fue la introducción, ¿no?, a esta lección, y recordar que cada evangelio presenta el comienzo del ministerio de Jesús de una manera particular. Mateo muestra a Jesús llamando discípulos y luego predicando el Sermón del Monte. Lucas narra la historia del sermón inaugural de Jesús en la sinagoga de Nazaret. Juan cuenta el llamado de varios de los primeros discípulos y la boda de Caná, donde Jesús realizó su primera señal. El Evangelio de Marcos narra el llamado de 4 discípulos y describe un sábado en Capernaum y lo que ocurrió luego. Este sábado con Jesús, al comienzo del Evangelio de Marcos, da al lector una idea de quién es Él. En el segmento de Marcos que estudiaremos esta semana, hay muy pocas palabras de Jesús, un breve llamado al discipulado, la orden que le da a un demonio, el plan de visitar a otros lugares y la curación de un leproso, junto con la orden de presentarse ante un sacerdote para ser declarado limpio. El énfasis está en la acción, particularmente en la sanación de las personas. Al escritor del Evangelio le gusta usar la palabra inmediatamente para ilustrar la rapidez característica del ministerio de Jesús. Y vamos con la primera parte, ¿no?, de este estudio, relatada en el día domingo con el título Sígueme. Y nos pide que leamos el versículo del capítulo 1 de Marcos desde el 16 al 20 y tengamos en cuenta lo siguiente: ¿quiénes eran los hombres a los que Jesús llamó como discípulos y cuál fue su respuesta? Muy bien, ahí comenzamos entonces con el llamado de Jesús a sus discípulos. San Marcos capítulo 1, versículo 16 en adelante dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí, y os haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, los siguieron, dice el versículo 18. Pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también a ellos en la barca, que remendaban sus redes. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Marcos 1 no registra muchas de las palabras de Jesús. No obstante, Marcos 1:17 da cuenta de las que le dirigió a 2 pescadores, uno llamado Simón, quien luego sería llamado el Pedro,
y a su hermano Andrés. Los dos hombres están arrojando una red a las orillas del mar de Galilea. No hace mención alguna de un bote u otros accesorios de pesca, lo que podría sugerir que no están en una buena situación financiera. En Marcos 1, 19 y 20, Santiago y Juan están en un bote con su padre y sirvientes, lo que parece indicar que estaban en una mejor situación financiera que Pedro y Andrés. Lucas afirma que Pedro sí tiene un bote y que sí tiene un bote y que, en verdad, Santiago y Juan eran compañeros de Pedro y Andrés. Pero en el Evangelio de Marcos puede estar presentando un contraste entre estos dos grupos de hermanos para ilustrar de esta manera que Jesús llama a los discípulos, llama al discipulado tanto a quienes tienen menos recursos como a los que tienen un poco más. El llamado de Jesús a estos hombres es simple y directo y también profético, ¿no? Los llama a seguirlo, es decir, a llegar a ser sus discípulos. Les asegura que si responden a su llamado, los convertiría en pescadores de hombres. Vamos al siguiente texto, la siguiente reflexión y de esta misma cita, ¿no? Desde los versículos 16 al 20, y lo que nos pide es que reflexionemos acerca de por qué estos hombres dejaron todo, como bien habíamos dicho antes, inmediatamente y siguieron a Jesús. ¿Podemos escuchar un poquito nuevamente del texto del 16 al 20? Dice, andaban junto al mar de Galilea y vio a Simón y a Andrés su hermano echando la red en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y ellos luego dejaron sus redes y le siguieron. También pasaron allí un poco más adelante y también vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que también ellos estaban en la barca y estaban remendando sus redes en este caso. Pero luego Jesús los llamó y ellos, dejando todo a su padre, le siguieron. El Evangelio de Juan completa el cuadro. Parece que los hermanos eran seguidores de Juan el Bautista y escucharon su proclamación de que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos encontraron a Jesús y pasaron tiempo con él cerca del río Jordán. En consecuencia, su aceptación del llamado de Jesús al ministerio no fue una reacción alocada e impensada, sino algo que habían considerado detenidamente. ¿Por qué no aporta Marcos más detalles? Probablemente para destacar el poder de Jesús. Él llama y unos pescadores dispuestos responden, como consecuencia de lo cual ni la vida de ellos ni el mundo volverían a ser iguales. Una pregunta final para reflexionar. ¿Qué has sido llamado a abandonar para seguir a Jesús? Muy bien. Reflexiona en las implicancias de esta respuesta, especialmente si no puedes pensar en algo. La verdad que acá se resalta, ¿no?, la disposición. Jesús siempre necesita de nosotros nuestra disposición. Si nosotros estamos disponibles, el resto lo hará el Señor por cada uno de nosotros. La parte más difícil la hace Dios. Nosotros lo único que tenemos que estar es disponibles para el Señor, para lo que Él desea que nosotros hagamos por Él. Muy bien, en el Reavivados por su palabra, hoy tenemos un capítulo único en el sentido de que es el último capítulo del libro de Habacuc y es el capítulo 3. Este capítulo 3, ¿no? Primero hablemos un poquito de Habacuc, se presenta hoy y se va, y el libro de Habacuc significa su nombre, abrazar, y es muy probable que se haya escrito que Habacuc, este personaje, eh, este profeta llamado por Dios, haya estado viviendo en la época de la mayor apostasía del pueblo de Israel vivida con el rey Manasés, este rey que era bastante corrupto, bastante idólatra, bastante malvado, y en esta época escribe Habacuc estos tres capítulos
Y este último es el que nos toca hoy, en el que tiene un hermoso mensaje final. Em, Empieza hablando, Es como un salmo. mantiene una estructura de salmo y es un eco de otros salmos, por ejemplo, el Salmo 17, el Salmo 90, el Salmo 102. Y aparentemente la idea de este capítulo es ser usado como un salmo, ¿no? Comienza con la palabra oración del profeta Habacuc sobre Siginot. Eh, en el versículo 2 dice, ya comienza con un mensaje potente. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Y ya de entrada, este versículo, ¿no?, nos hace pensar a qué se referirá Habacuc cuando dice en medio de los tiempos. Y los comentaristas hablan acerca de que esta expresión es muy similar a cuando se habla de los tiempos del fin, que le está pidiendo al Señor eh, que en medio de los tiempos estos que se refiere, Él tenga, ¿no?, misericordia del pueblo. Está hablando a Dios para que en la época previa a la venida de Jesús, el Señor tenga misericordia de Israel. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Este reavivamiento al que hace, digamos, al que menciona Habacuc, es una estructura de palabra muy parecida en lo que se refiere al trabajo del Espíritu Santo, ¿no? Y en la necesidad también que tiene, previa a la venida de Jesús, en medio de estos tiempos, justamente los nuestros, la presencia la presencia del Espíritu Santo y la labor del reavivamiento, ¿no? Y pasa el versículo siguiente con que Dios vendrá desde Temán, y Temán era un símbolo de un sector digamos, de la tierra donde vivían los impíos, vivían un pueblo impío y eran descendientes de Edom y, y bueno, eran malvados con el pueblo de Israel. Y este Dios vendrá de Temán es una forma de decir que Dios vendrá por estos impíos desde esta zona, por ellos o para ellos, ¿no? Y cuando se trata de los impíos, la idea es que vendrán para ser castigados. Jesús vendrá para castigarlos, ¿no? Para darle su merecido. Y desde el santo, desde el monte de Param, su gloria cubrió los cielos. Este monte de Param es símbolo de la zona donde el pueblo de Israel solía tener sus rebaños. Son zonas ricas, son zonas donde el pueblo se refugiaba, donde trataban de, digamos, de hacer cultos de adoración a Dios. Y es un símbolo de donde se encuentran las personas salvadas, ¿no? Así como Dios vino también en la última parte del versículo, cuando dice su gloria cubrió los cielos y la tierra se rellenó de su alabanza. eh, este versículo nos hace recordar que en la venida de Jesús vendrá acompañada, ¿no?, de numerosos acontecimientos en la naturaleza, y también que vendrá Jesús con todo su esplendor y vendrá digamos, con el objetivo de buscar a su pueblo para salvarlo y castigar a los impíos, ¿no? A partir de ahí hay una serie de descripciones acerca de cómo ven la venida de Jesús, porque dice, y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró, hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Eh,
siguen habiendo descripciones acerca de que la presencia misma de Jesús causará una conmoción a la tierra cuando lo vean venir, ¿no? Cuando vean venir la salvación, ¿no? Que viene del Señor. En el 11 habla acerca del sol y la luna, eh, dice que se pararon en su lugar, sigue describiendo lo que va a suceder en la naturaleza, ¿no? Y así llegamos a los últimos versículos porque traen un mensaje importante, no en relación a la descripción, sino más bien una declaración de confianza, ¿no? De que a pesar de todas estas cosas que parecen que son, digamos, que puedan causarnos un temor, ¿dónde vamos a estar parados? ¿A dónde vamos a tener nuestra confianza? Dice ya en forma personal, dice en el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando el pueblo suba al que lo invadirán sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y en sus labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Una hermosa declaración, ¿no? De que aunque nos falten diferentes cuestiones materiales, aunque sucedan cosas a nuestro alrededor que no nos salgan bien, y si nos podamos seguir sentir inseguros, sentir que en este mundo eh, nos quiere pisar, por decir así, con todo, nosotros nos vamos a alegrar, o a pesar de todo, nos vamos a alegrar, porque nuestra salvación está en el Señor. Y en esta última parte, ¿no? Cuando dice Jehová el Señor es mi fortaleza, y Él hace que mis pies sean como los de las siervas. Estas siervas que se refieren son siervas que suelen andar en las montañas, y bueno, en las montañas estas no son montañas eh, con pastito ni lisas, ¿no? Sino más bien son montañas ásperas, con filos, con un montón de piedras que pueden lastimar, que son lugares, digamos, para caminar, que son sendas traicioneras, y las patas de estos animalitos es como si se adhirieran a estas montañas. Y eran admirables ver estos animales cómo se manejan en estas montañas como si fuera un camino liso, ¿no? Un camino del bueno. Y eso es lo que nos está prometiendo, ¿no? Que aunque las circunstancias que nos rodean sean malas y el camino en el que pisemos sea inseguro, nuestros pies van a se van a adherir al piso con seguridad, porque el Señor será nuestra fortaleza, ¿no? Y Él nos va a hacer caminar en medio de esas circunstancias terribles como si fuera el lugar más seguro de la tierra. Muy bien, entonces ahí tenemos este hermoso salmo, esta hermosa oración de Habacuc, con esa confianza inconmovible en un Dios que hará juicios y que habrá un momento difícil del pueblo de Dios. Vamos a orar para que Dios nos acompañe a lo largo de toda esta lección, durante toda esta semana, y que cada día podamos estar firmes, tomados de su mano. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias te damos por este nuevo día de oportunidades, esta nueva semana, esta nueva lección. Te pedimos que al analizar esta semana los hechos de la vida de Jesús, podamos disfrutar de su compañía y conocerlo más. Bendice a nuestros amigos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Será hasta mañana, amigos. Dios mediante. Bendiciones. Chao, chao. Nos vemos.